Buenas tardes, mi nombre es Karen Díaz Valero, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. A continuación presentaré un trabajo de legislación laboral, es un trabajo individual. En esta diapositiva se encuentra el diagnóstico del trabajo colaborativo. En este trabajo tuve una calificación baja por el motivo de que no hice los aportes pertinentes en el momento indicado. En cuanto a mis compañeros, solamente hubo una compañera que estuvo muy pendiente. Ella hizo el simulador y la hoja de vida del candidato que había que seleccionar de acuerdo a la película que nos enseñaban. En el trabajo final se hizo una consolidación de este trabajo, pero pues la calificación fue muy regular. Pues hubieron negligencias de participación tardía de algunos integrantes del grupo, y pues por lo general entonces la calificación fue muy mínima. Bueno, en las siguientes diapositivas se encontrarán los capítulos 2 y 3 del curso de legislación laboral, que hablan sobre obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador, y el capítulo 3 que es el salario mínimo y sus elementos constitutivos. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre las obligaciones del empleador y del trabajador, y también de las prohibiciones del trabajador y el empleador. En el artículo 63 de la Ley de Contrato del Trabajo nos dice que esta ley dispone que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es su propio de buen empleador y un buen trabajador. Tanto al celebrar como en su ejecución o extinción del contrato o relación de trabajo en líneas generales se pueden señalar las siguientes obligaciones del empleador como el trabajador. Entre las obligaciones del trabajador encontramos el desempeño del servicio contratado bajo la dirección del patrón o representante. También encontramos observar buenas costumbres durante el trabajo y ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiado para lograr así un buen trabajo. En las obligaciones del empleador vamos a encontrar ciertas obligaciones como cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los empleados sus salarios o indemnizaciones de conformidad con las leyes vigentes en la empresa del establecimiento, proporcionar a los trabajadores oportunamente las herramientas y materiales necesarios para la ejecución de sus tareas. A continuación, se encontrarán algunas prohibiciones que tiene el empleador. La primera es negarse a aceptar a trabajadores por razones de edad o sexo. La segunda, exigir a sus trabajadores que compren o consuman en un lugar determinado. La tercera, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otra cosa. La cuarta es hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares del trabajo. Prohibiciones del trabajador. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros o el lugar en el que se desempeña el oficio o el trabajo. Faltar al trabajo sin justificación o permiso del patrón. Presentarse en el trabajo en estado de embriaguez. Hacer colectas en el establecimiento o lugar del trabajo.
Esas son algunas de las prohibiciones del trabajador. En este tercer capítulo hablaremos del salario y sus elementos constitutivos. Primero que todo se hará una pequeña definición del salario según el Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990 se establece que el salario constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Según el artículo 133 del Código, el concepto genérico de salario se divide en jornal y sueldo, lo que quiere decir que el jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pagos no puede ser mayor de una semana, y el sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. El salario tiene su etimología, el cual se deriva del latín salarium, que significa pago de sal o intercambio de trabajo por sal. Son los nombres más usados para denominar lo que el trabajador cobra por su fuerza laboral. Aquí encontraremos la definición de salario mínimo legal, salario integral y salario en especie. Bueno, el salario mínimo dice que en el artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia en orden material, moral y cultural. El salario integral, de conformidad con el numeral del artículo 132 del Código, dice que cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, horas extraordinarias o a las dominicales y festivos. El de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie. Encontramos también el salario mínimo legal, que es el fijado por la ley, un salario convencional en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. Encontramos también un salario en especie, que constituye un salario en el que toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación, vestuario, que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Los salarios también están constituidos por primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras. También el valor del trabajo en días de descansos obligatorios y el porcentaje de sobreventas. No constituyen los salarios las sumas que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la compañía solidaria y lo que reciben en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de prestaciones, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco constituyen los salarios los beneficios o auxilios que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salarios en especie, tales como la alimentación, habitación, vestuario, viáticos o indemnizaciones.
Entre las conclusiones encontramos que con este trabajo se logró dar cumplimiento al trabajo individual que nos solicitaban en la guía de actividades del curso de legislación laboral. También se hizo exposición sobre los capítulos acerca de las prohibiciones y obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Se adquirieron elementos básicos aplicando la normatividad vigente en materia laboral a través de diferentes herramientas virtuales. Se hizo la comprensión y aplicación de las normas vigentes, estrategias para llevar a cabo un buen proceso de selección, contratación y liquidación. Con estas últimas conclusiones doy por terminado mi tema.